siguiente estreno del que os hablo es uno, sin lugar a dudas, de los estrenos de esta semana y de las mejores opciones que tenéis para ir a ver a las salas de cine, por muchos motivos. En primer lugar, porque rescata la esencia del cine clásico de suspense. Ahora, en un tiempo en el que siempre se habla de thriller y que parece que tiene que haber persecuciones, violencia, mucha acción, bueno, pues esta película, Puntos Suspensivos, que lleva por título, tenemos que agradecerle a su creador, a su director y guionista, a David Marqués, que rescate ese cine de suspense clásico, ese cine que tanto nos gusta y que mantiene al espectador en vilo durante toda la película. Hablar de puntos suspensivos es muy difícil para no hacer un spoiler, para no destripar, pero vamos a contar que Leo, que interpreta un actor inmenso y magnífico como Diego Peretti, vive en una casa aislado, en mitad de la naturaleza, es su refugio porque es escritor y escribe bajo un seudónimo. Allí se va a presentar Jota, el personaje de otro inmenso actor como es José Coronado. Tiene un dúo protagonista esta película, Puntos Suspensivos, de total calidad. Se va a presentar este personaje Jota diciendo que es periodista y que no solamente sabe quién es Leo, sino también que se esconde detrás del seudónimo. Ahí va a empezar una batalla dialéctica, porque eso es punto suspensivo, una batalla dialéctica entre dos personajes que va el espectador que ir cogiendo poco a poco las piezas del puzzle que nos van a contar a lo largo del metraje en forma de capítulos de libro, pero no están ordenados cronológicamente. Puntos Suspensivos es una grandísima película que ya tenéis en cines esta misma semana. Un cadáver en una habitación cerrada por dentro y sin ventana. Un asesino que reproduce los cuadros de un pintor clásico. Un muerto que vuelve de la tumba para vengarse. Todas esas muertes no son realistas, no son creíbles. ¿Se puede saber qué es lo que quiere? Solo quiero charlar. Será mejor que te vayas. ¿O qué, Leo? Tú y yo sabemos que no vas a llamar a la policía. Existen maneras de llevar a cabo un crimen perfecto, pero no son ninguna de las que salen en tus novelas. En el fondo todo el mundo es capaz de matar o no. Solo hay que encontrar el motivo adecuado. La gente mata básicamente por dinero, por ira, por amor o desamor y para encubrir algo que ha hecho. Y solo de dos maneras. Pues tengo la inmensa suerte de tener aquí en el estudio y se lo agradezco a los dos, a su director, a David Marqués y a uno de los protagonistas, a Diego Peretti. Muchísimas gracias a los dos, felicitaros a los dos por una inmensa película. David, tengo que agradecerte, lo decía en la presentación, en la crítica, es decir, que rescates el cine de suspense clásico, el cine de suspense que tanto nos gustaba y que parece que estaba desapareciendo. Sí, sí, es que yo siempre he sido muy fan de ese tipo de género. A pesar de que he hecho comedia hasta ahora, me apetecía muchísimo meterme en este cine porque ahora mismo, como comentabas, el thriller se asocia más a la acción, a la violencia. Todas esas películas pasan como muchas cosas y hay mucho... Pero es que hace 30 años o 40, cuando ibas al videoclub a alquilar estas películas, porque yo, claro, películas que homenajeamos aquí no las pude ver en el cine porque te estoy hablando de La Huella, de La Soga, películas de corte clásico, y se llamaba Suspense. En el videoclub la sección era Suspense. Entonces, Puntos Suspensivos estaría ahí, en la sección de suspense. Yo quería hacer una película de esas, de las que me gustaba a mí cuando era niño, en la que varios personajes ocultan cosas, se enfrentan, casi un western sin pistolas, ¿no? Entonces me apetecía homenajear eso, sí. Mira, has hecho con dos actores inmensos ante cuyo trabajo no es que me quite el sombrero, es que me quito directamente el cráneo, porque lo que habéis hecho Coronado y tú, Diego, es decir, es de sobresaliente. Es una película muy, muy difícil, pero para un actor tiene que ser muy disfrutable. Muy disfrutable porque literariamente la película es muy rica, los textos, es muy teatral también, es muy lindo de actuar porque tanto para escuchar al partener como el propio texto son textos atravesados por más de una intención, ¿no? El texto no es simplemente lo que dice, sino lo que intenta decir, lo que esconde. Entonces, tener ese secreto imaginario para el actor detrás de cada texto es, primero, es mucho más cómodo para actuar,
cómodo, no desde la comodidad de lo hago de taquito, sino tener un mundo imaginario detrás de cada texto, tener una intención, un secreto. Es más lindo trabajar con ese nivel con esos planos de textos. Y encima trabajar con actores como Coronado, Cecilia, Georgina, sí, que son actrices también muy buenas. Entonces el escuchar, el estar presente, también David trabajó con muchos planos secuencias, entonces no solo es el primer plano del actor, sino es lo que hace con su cuerpo, cómo lo mueve, cómo camina, las cosas que puede llegar a hacer con sus manos detrás del plano. Todo eso cuenta, todo cuenta, nada es arbitrario. Entonces es realmente muy agradable, es una fiesta para el actor. Sobre todo porque es una película que no hay artificios, Exacto. Sino que se basa en la palabra y en el guión. Y trabajar ese guión, supongo que lo habéis trabajado y lo habéis trillado mucho antes de llegar al set. Mucho. Apenas llegué de Buenos Aires, nos encerramos con David y con José en un estudio a pasar. Es como ensayar una obra de teatro. Y la verdad, José Coronado tiene una potencia actoral bien ibérica, bien declamatoria, con mucha elegancia, muy caballero, es un diablo y un santo al mismo tiempo. Bueno, nada, una experiencia. Y trabajar con David, que yo ya había trabajado con él en Fuera de Juego, es un director muy calmado. En el set se necesita calma, ¿viste? Para lograr buenas cosas. Y eso lo tiene David, mucha claridad, mucha calma, te escucha, y también mucha claridad con respecto a lo que quería en este guión. Es muy difícil escribir un guión como este, escribir un guión como este, bueno, es muy difícil. Y lo logró. Yo cuando leí el guión, realmente son como esos guiones que no llegan una vez cada 10 años, sí llegan. Así que es todo regalo, todo positivo, la verdad. Y venir a promocionar, y aparte que esto haya llegado, que haya terminado y que le llegue a la gente. Yo la vi, me la pasó él para verla. Yo estaba en una casa que tengo allá en Uruguay, la vi con mi novia, ¿viste? Y es una película que te atrapa, me atrapó como si yo no estuviera ahí dentro de la televisión. Y a mi novia también le pareció muy buena. La terminé de ver y dije, es buena de verdad. Bueno, nada, una gran sorpresa. Ha sabido llevar a la pantalla lo que estaba escrito. Exacto, que no siempre es fácil. No, que va a ser fácil. Te tengo que felicitar porque si el guión es bueno, el montaje también lo es. Y era muy importante el montaje en esta película, porque es una película que está contada a modo de capítulos de libros, pero no están en orden cronológico. Y eso supongo que también ha sido difícil, las escenas secuencia, los planos secuencia que decía también Diego. Es decir, porque al final tienes pocos personajes. Lo máximo que aparecen son 3 personajes en escena y no tienes que aburrir visualmente al espectador. Sí, es que yo creo que nos ayudaba ese montaje, digamos, dando saltos de un capítulo a otro, pero siendo muy claro siempre que el espectador no se pierda. Yo siempre, cuando nos pusimos a escribir el guión, Rafa Calatayud, el guionista y yo, lo que pretendíamos era montar un juego, o sea, hacer un juego partícipe al espectador, ¿no? Pero era como hacer un rompecabezas, pero que no tuvieras la imagen de referencia de lo que vas a montar, ¿no? Entonces vas probando piezas y hasta que no tienes todo, no ves la imagen completa, ¿no? Entonces lo que queríamos era algo así, implicar al espectador en ese juego. Y para eso nos ayudaba muchísimo el no contar la historia cronológicamente.
Así que bueno, disfrutamos mucho y escribiéndola y luego ensayándola con los actores. Para mí, yo a veces me costaba decir corten, ¿no? Porque había, como has dicho, planos muy largos, planos secuencias larguísimos. Y estaba tan metido, estaba viéndolos que no me acordaba que tenía que cortar, que ya había acabado, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que ha sido un gustazo y un disfrute ver que el público pues responde a esto de la manera que buscaba. Uno de los posibles conflictos que hay en la película es el tema del seudónimo, ¿no? Del anonimato, del propio ego, y eso tiene mucho que ver con el mundo de los actores, ¿no? El ego, el recibir el aplauso del público y de la crítica, que a veces hay algunos actores que se pierden más por la crítica que por el propio público, que es el soberano y el que paga. Sí, en mi caso, si tengo que elegir, prefiero el público, el aplauso de la gente, llegar a la gente, comunicarme con la gente. Desde ya que las críticas a un actor o a cualquier artista le llegan de una manera muy grande y hay que aprender a convivir con eso, y muchas veces el aplauso del público no es el aplauso de la crítica y viceversa. Si me dan a elegir, yo prefiero llegar al público, que la gente entienda el mensaje, la comunicación, lo que uno trató de expresar. Y es uno de los temas, sí, de la película, en este caso en el ámbito literario, ¿no? Que debe ser más elitista que el ámbito actoral. Debe ser más, sí, más elitista, más selectivo, más difícil, que la actuación es un arte más espontáneo, digamos, y la literatura tiene más recovecos, me parece. Uno de los temas que también te deja pensando es hasta dónde el ser humano está dispuesto a transgredir, ¿no? ¿Cuántos límites morales, si es que vuestros personajes tienen límites morales, que lo peor de todo es que hasta nos caen bien? Claro, sí. Bueno, el cine permite que la psicopatía sea vista como algo a lo que uno no puede acceder y quisiera acceder en determinados momentos que emocionalmente uno siente con mucho odio, con mucha ira. Los personajes aquí tienen límites que transgreden, y cada vez se ponen más transgresores, digamos. En el arte, el tema de la transgresión y los límites éticos y cómo se quiebra la moral ética del artista es difusa. Bueno, nada, no quiero contar más nada porque la película no la quiero spoilear, pero es cierto que en el arte el tema de los plagios, de los robos, mientras no lo sepan, quizás que alguien puede vivir en paz con eso. En mi caso no, en mi caso es imposible. Bueno, en el arte y en la vida, en general. Porque... Sí, es cierto. Pero en el arte tanta subjetividad que no es material. Entonces, ¿viste? ¿Qué robaste? Que la idea es tuya, pero la idea es casi metafísica. La idea. La propiedad intelectual de una idea, ¿viste? Y en esta película ese terreno farragoso se aborda, sí. David, siempre parte de tu trayectoria había estado ligada a la comedia, está detrás de guiones fantásticos, ¿no? Como Campeones, por ejemplo, pero también nos has regalado películas como director, como El Club del Paro, o En Temporada Baja, por ejemplo, pero tenías ganas de adentrarte en el suspense. Sí, tenía ganas porque es mi género favorito como espectador y después yo en comedia ya... Es que digo, es que ya no tengo más, no tengo ya más de dónde sacar, ¿no?
Pero claro, después de un éxito como Campeones, pues te siguen llamando para que escribas comedia. Y ahora, por ejemplo, tengo Odio el verano en cartelera también, y que también es una peli de encargo y también ha funcionado. Entonces, eso que lleva a que te pidan más. Pero como director sí que me apetecía, como director estoy más al margen de la industria quizá, que como guionista, ¿no? Entonces sí que puedo hacer un poco más las cosas más personales y que a mí me gustan, aunque tengo un par de pelis de encargo, pues una la hice con Diego, pero me apetecía muchísimo hacer una película de este tipo y aproveché la escribí junto a Rafa en la pandemia, porque pensábamos que los rodajes a partir de ese momento iban a ser todo más como pequeños, más pequeños, bajos, con equipo reducido y tal, y dijimos, venga, ahora es el momento, voy a escribir esto. Y al final pues se abrió la veda y hemos podido hacer la película con más, o sea, más grande, digamos, que he hecho hasta ahora, cuando pensaba que iba a ser una de las más pequeñas. Una película que tiene un tema totalmente universal, es decir, es una película española de producción, protagonizada especialmente por un español y un argentino con raíces españolas, pero esta película se podría hacer en Estados Unidos, en Noruega, en China. Sí. Es un tema totalmente universal. Sí, y es un género universal, sí. Es un clásico. Sí, es tal cual, más que sucede en una casa que podría estar también en cualquier espacio. Sí, es una película absolutamente universal y que aborda, el tema que aborda es completamente también internacional y universal. El tema del arte, de los egos, de los límites éticos que se quiebran por una idea artística, hasta dónde llegan, digamos, no es algo localista, es tal cual, sí. Y en cierto sentido también el tormento que puede provocar en una persona las cosas del pasado, los fantasmas del pasado, es decir, porque él sospecha que esta visita de Jota tiene que ver algo con esa visita del pasado, algo que ocurrió con el personaje de Georgina Amorós. Sí, Georgina Amorós es un personaje que no tiene mucha presencia, pero es básico y esencial porque es el talento. Ella es el talento, ella es la creatividad. Y después hay lobos alrededor que quieren consumir esa creatividad. Sí, tal cual. David, te he leído que coincidió justo en el tiempo en esta película, antes hablábamos de uno de los conflictos, ¿no? El desvelar la identidad detrás del seudónimo, que se produjo uno de los fenómenos más mediáticos que ha habido últimamente, precisamente sobre seudónimos, que es el de Carmen Mola, que detrás de un nombre femenino había 3 hombres, y 3 hombres que, vamos, han tenido un éxito rotundo. Sí, la verdad es que cuando terminamos el guión, salió lo del Premio Planeta y, bueno, no sé si tú lo sabes. No sabía. ¿No sabías? Pues había una escritora, aquí, bueno, todo el mundo sabía que era un seudónimo, que era Carmen Mola, y sacó unas novelas que tuvieron muchísimo éxito, que son thrillers policíacos, como muy oscuros, que vendieron muchísimo. Entonces nadie sabía quién había detrás de ese nombre. Mucha gente pensaba que era una profesora de no sé dónde, tal. No, es una señora casada. De hecho, que salió a la luz, le dieron el premio. Decían cómo se nota que es una mujer la que está detrás de esa descripción de personajes femeninos. Sí, entonces ganaron el Premio Planeta por otra novela y al ganar el premio tuvieron que salir a la luz y eran 3 señores, 3 hombres. 3 que están vinculados, son guionistas y tal. Y claro, hubo una polémica muy grande porque hubo un montón de gente no, ahora ya no me gusta porque son, ¿sabes? No sé. ¿Sacaron otra novela? Sí, un montón de novelas más. ¿Y ahora con qué nombre? Igual, Carmen Mola. Sí. Ahora, aunque se sepan que... Aunque se sepa, de hecho, ellos la semana pasada justo presentaron la última de la inspectora Branco y ellos dan las entrevistas a ellos 3, pero sigue siendo el sello de Carmen Mola. O sea que... Carmen Mola, Carmen gusta. Sí, yo creo que cuando estaban... ¿Qué nombre ponemos? Pues mira, Carmen me mola y al final termina siendo Carmen Mola. Muy bien. No sabía esa historia. Pues sí.
Eso, Interesante. eso pasó. Que Es curioso que ahora que estrenamos la película hayan sacado ellos Sí. el último disco, iba a decir, el El último libro. último libro. Pues solamente me queda felicitaros, David, Diego, por una película gracias. estupenda, una película sobresaliente, una película que os recomiendo vivamente que vayáis al cine, puntos suspensivos, que no os la cuenten. Es una película que vosotros mismos vais a tener que ir cogiendo las piezas del puzzle y la vais a ir descubriendo en el cine conforme va avanzando el metraje. Puntos suspensivos, sin lugar a dudas, una de las recomendaciones de esta semana. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti.